La cefalea en racimos es una patología la cual yo fui víctima y la padecí durante 5 o 6 años, pero que ya hace unos 14 años que no padezco. Por cierto, yo lo vinculo a que dejé de fumar. Para informar a las personas que son ignorantes en este tema y también para las personas que padecen esta enfermedad y a lo mejor con mis experiencias, con mi historia, podían aliviar un poco su dolor. De buen principio os tengo que decir que este vídeo no es para informar de nuevos tratamientos, existen los mismos que existían, no hay nada nuevo. Son tratamientos que os voy a informar más adelante. De momento voy a pasar a informaros lo que es esta cefalea, causas, síntomas y tratamiento. Vamos con el vídeo. De dolores de cabeza, de cefaleas existen de diversos tipos y todas ellas se manifiestan de manera diferente. La intensidad del dolor puede ser desde un dolor leve o moderado hasta un dolor incapacitante, que no te deja hacer absolutamente nada. Existe una cefalea que dicen que causa el mayor dolor que un ser humano puede llegar a soportar. Esta cefalea tiene el nombre de cefalea en racimos, y de ella os quiero hablar. Cefalea en racimos, también conocida como cefalea de Horton, cefalea en clúster, cefalea en brotes y a nivel menos científico también llamada cefalea suicida. Es en racimos porque son ataques sucesivos, conjunto de ataques, de ahí el nombre. Es un tipo de dolor de cabeza considerado como uno de los dolores más intensos que puede afectar a un ser humano. Generalmente va acompañado de agitación. El dolor es tan intenso que no te puedes estar quieto. Es un dolor unilateral, es decir, generalmente solo afecta a un solo lado de la cabeza. Aparece detrás del ojo, nariz, zona mandibular. Afecta todo el recorrido del nervio trigémino. En algunos casos se llama neuralgia del trigémino. La duración del dolor va desde los 15 minutos a las 3 horas y se pueden tener varios ataques al día. Generalmente, aunque no todos los casos, los ataques no se tienen todo el año. El periodo del brote puede durar de semanas a 2 o 3 meses. Luego hay un periodo de remisión y regresa al año siguiente. Los periodos de brotes pueden ocurrir estacionalmente, como cada primavera o cada otoño. El dolor generalmente termina tan repentinamente como comenzó, con una intensidad que disminuye rápidamente. Después de los ataques, la mayoría de las personas no sienten dolor, pero están exhaustas. Mayoritariamente los casos son agudos, aunque también existen casos crónicos. La cefalea en racimos tiene una prevalencia de 1 cada 1000 a 1500 personas. Mayoritariamente también la padecen más los hombres que las mujeres. La edad en la que se presenta esta cefalea varía. Hay gente que la tiene a los 30 años, a los 40, a los 50 y hasta incluso en la niñez. Pero mayoritariamente los brotes se inician a los 30-40 años. Causantes del dolor. Tiene que quedar claro que los médicos aún no saben exactamente qué causa las cefaleas en racimos. Parecen estar relacionados con una liberación súbita de histamina o de serotonina en la zona de un nervio de la cara denominado nervio trigémino. También parece ser, y de cada día coge más relevancia, que pueda estar involucrada una pequeña zona de la base del cerebro llamada hipotálamo, relacionado con las anomalías en el reloj biológico del cuerpo. Las cefaleas en brotes se pueden desencadenar por las siguientes causas. Síntomas.
El dolor es extremadamente intenso y repetitivo. Aparece bruscamente, sobre la misma hora y la mayoría de las veces en la misma zona de la cabeza o del ojo. Puede despertar del sueño. Aparece normalmente durante él, al poco rato de quedarnos dormidos o al despertar por la mañana. Haciendo un resumen, los síntomas más generales son enrojecimiento de los ojos, lagrimeo de los ojos, caída e inflamación del párpado, empequeñecimiento de la pupila, miosis, congestión nasal, taponamiento nasal, intolerancia a la luz, fotofobia. Es totalmente incapacitante, no te deja hacer nada, lo que puede provocar ansiedad, insomnio, agresividad, agotamiento y depresión. Tratamiento. En este apartado tendré que hacer un resumen, ya que existen terapias y medicamentos que no tienen el suficiente estudio para que se tomen como posible y seguros tratamientos. Como prevención a los brotes en época de remisión existen tratamientos profilácticos. Aunque existen más medicamentos, destacaremos dos: el verapamilo y el carbonato de litio. En los ataques para episodios agudos del dolor, para frenar el brote, destacaré los más importantes y que tienen un efecto más rápido. Los medicamentos orales son de acción lenta y por eso no los voy a nombrar, aunque yo, como explicaré más adelante, los usaba. Entonces, para frenar el dolor de forma rápida, existen los siguientes tratamientos. En primer lugar, destacaré el tratamiento que generalmente es más seguro y no tiene efectos secundarios. Es el oxígeno. Inhalar brevemente oxígeno puro a través de una máscara proporciona un alivio considerable para la mayoría de las personas que lo usan. Los efectos de este procedimiento seguro y económico se pueden sentir en 15 minutos. El mayor inconveniente del oxígeno es la necesidad de llevar contigo un cilindro de oxígeno y un regulador, lo que puede hacer que el tratamiento sea incómodo e inaccesible a veces. Hay unidades pequeñas y portátiles disponibles, pero a algunas personas aún así les resulta poco práctico. En segundo lugar tenemos los triptanes, que son un grupo de fármacos. El primer medicamento de este grupo es el sumatriptán. El sumatriptán, en dosis de 6 miligramos aplicado por vía subcutánea, es el tratamiento de elección para tratar un ataque de cefalea en racimos. Existen dos dosis autoinyectables denominadas Imigran. También a través de vía intranasal existe el zolmitriptán. Se puede tomar en forma de aerosol nasal para aliviar la cefalea en brotes. Tengo que puntualizar que antes de tomar cualquiera de estos medicamentos siempre deberéis consultar con el médico, ya que son medicamentos con efectos secundarios. Por último, nombrar que se están haciendo investigaciones y que existe en YouTube un vídeo en el que un neurocirujano explica cómo se produce la neuralgia del trigémino y analiza 3 opciones de tratamiento quirúrgico: descompresión microvascular, radiocirugía y lesión o ablación por radiofrecuencia. Todos estos tratamientos principalmente están indicados para casos más graves y casos crónicos, que también existen. Pues bien, aquí tenemos un reloj. A mí el dolor de cabeza, la cefalea, me duraba 60 minutos, 60-65 minutos, y la evolución era la siguiente. Me pasaba del minuto 0 al minuto 10 más o menos y pasaba a la escala 8. Si tenemos una escala de 0 a 10 y 10 es el máximo dolor. A partir de ahí subía el dolor y pasaba a 9 más o menos en este minuto. Y desde aquí hasta el minuto 50 el dolor era el máximo, era de 10. Dolor insoportable. Y a partir de ahí empezaba a bajar hasta quedar no a 0 absoluto, pero lo que sí que os tengo que decir es que quedaba totalmente exhausto. El inicio de la cefalea empezó todo en el 2002 y acabó en el 2007. Yo lo vinculo, como os he comentado antes, a que dejé de fumar.
Me venían 2 meses al año, desde febrero hasta abril. La intensidad del dolor era la máxima, muchísimo dolor. Los síntomas que tenía eran taponamiento nasal, era incapaz de hacer nada a la hora que estaba con dolor, me retorcía de dolor, iba de un lado a otro por el pasillo de casa, me ponía debajo de la ducha porque estos 2 segundos de agua fría me aliviaban el dolor y me ponía un bloque de hielo en la zona donde me dolía, en el ojo, en la oreja y en la mandíbula. Yo tenía 3 opciones. Tenía la opción del oxígeno, que ya sabéis que es inocuo, que no produce efectos secundarios, que probablemente sea el mejor tratamiento, pero que en aquellos años tener acceso a una bombona de oxígeno era prácticamente imposible, y creo que ahora también, y lo descarté automáticamente. Después también tenía la opción de sumatriptán a través del Immigran inyectable, pero era muy caro antes, ahora no es tan caro. Pero claro, si yo me pinchaba cada día una vez, pues era mucho dinero, aparte de que Immigran intoxica muchísimo más el cuerpo que otro medicamento, porque tiene muchos efectos secundarios. Y al final me decidí pues pasar un poco de dolor, pero decantarme hacia el medicamento hemicraneal en cápsulas, vía oral. Todos sabéis que los medicamentos tomados por vía oral no hacen efecto hasta al cabo de 25 o 30 minutos, y esto era un problema. Entonces yo me las ingenié de una manera para que el efecto de hemicraneal fuese un poco antes. ¿Cómo lo hice? Pues bien, normalmente cuando va a venir un ataque de cefalea en racimos, yo, al menos es mi experiencia, yo preveía que me venía el ataque, y esto normalmente eran 10 minutos antes de que te viniese. Entonces lo que hacía yo es tomar un medicamento en ese momento. Quieras o no, estás ganando de 10 a 15 minutos que el medicamento te haga efecto, por lo que después vas a tener menos dolor. Esto es un punto. Me lo tomaba en un vaso de agua con azúcar. ¿Y por qué me lo tomaba con azúcar? Bueno, pues porque yo escuché alguna vez que el cuerpo, cuando detecta que lo que te estás tomando es azúcar o es glucosa, el proceso de digestión lo hace antes. Y entonces yo pensé, digo, bueno, pues voy a probarlo. Si gano 2 o 3 minutos, 2 o 3 minutos más que tendré. Y entonces por eso me lo tomaba con azúcar. También estuve mirando de tomármelo con la cápsula machacada. Y la verdad es que en internet ponía que no era muy recomendable. Yo lo hice, pero dicen que no es muy recomendable porque a lo mejor pierde propiedades el medicamento. Entonces, tomándomelo antes de que viniese el dolor y tomándomelo con azúcar disuelto en agua, yo aquí ganaba bastante tiempo. Pero resulta que ahora he descubierto que existe el medicamento hemicraneal, pero en supositorios. Los medicamentos en supositorios hacen el efecto antes que un medicamento oral, por lo que encima de ganar tiempo con lo que os he dicho, ganaríamos tiempo también porque nos administraríamos el supositorio. Entonces, el proceso sería lo mismo, el supositorio antes de que viniese el dolor, y de esta manera seguramente pasemos solamente unos 25 minutos de dolor, que esto para los que hemos pasado la cefalea es muchísimo tiempo. Pues entonces a todo esto, si le sumamos el tiempo que ganamos administrándonos el medicamento antes de que nos viniese el dolor y el tiempo que ganamos también con el supositorio, hará que probablemente pasemos mucho menos tiempo de dolor que el normal. Pero aquí también hay un problema. Hay personas que la cefalea lo despierta por la noche o cuando se van a acostar. Y evidentemente cuando nos despertamos producto de que el dolor nos ha despertado, han transcurrido ya unos 15 minutos de dolor, por lo que el medicamento oral o el supositorio no nos haría nada. En este caso yo lo que recomiendo es que si el dolor os despierta, antes de ir a acostaros, tomaros el medicamento. Después, otra cosa que también recomiendo, si tenéis acceso a oxígeno, es el mejor medicamento. No hace falta que os lo penséis 2 veces, oxígeno directo. También aconsejo tener una bidosis de Immigran a mano,
pero para momentos puntuales, para momentos de urgencia, ya que la cefalea nos deja totalmente inactivos. Imaginaros que estamos con nuestro hijo y estamos en una situación que no lo podemos dejar, no lo podemos abandonar, pues ese preciso momento es el momento importante que nos tendríamos que inyectar Inmigran. También deciros que en mi canal no solamente se habla de salud, también hago vídeos de magia, porque soy aficionado a la magia, vídeos de misterio y universo y algún vídeo de tecnología, y creo que son todos vídeos bastante interesantes. Pues bien, sin nada más que deciros, espero que estéis todos muy bien, que no tengáis ataques de cefalea en racimos, y comentarme cualquier cosa, suscribíos al canal, y si sabéis de alguna persona que le duele la cabeza y el dolor es inexplicable, referís a este vídeo que lo vea. Hasta luego.